Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Piscis, haz una pausa en tu día, aunque sea breve. Respira profundamente, cierra los ojos y permite que tu alma escuche. El universo está pronunciando tu nombre con una claridad vibrante. ¿Lo sientes? Es una frecuencia dulce, sutil y poderosa al mismo tiempo. Es el eco de las dimensiones superiores abriéndose, el sonido de los portales sagrados activándose para ti. No es un simple momento, es un llamado divino. Hoy no es cualquier día. Hoy es un día marcado por el destino, el umbral hacia una transformación profunda, íntima y largamente esperada por tu espíritu. Has caminado por escenarios áridos, donde tu amor fue dado sin ser correspondido, donde tus acciones nacidas del corazón no recibieron el reconocimiento merecido, donde tu luz brilló para los demás, aun cuando nadie te devolvía la mirada. Pero eso no ha sido en vano. Nada se ha perdido. El cosmos, aunque silencioso, ha observado cada uno de tus pasos, ha sentido el peso de cada lágrima caída y ha valorado los gestos sinceros que ofreciste sin esperar nada a cambio. Cada semilla de amor sembrada en el terreno invisible de lo eterno está germinando ahora. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que ofreciste tu ayuda sin pensarlo dos veces? Ese instante en que diste tu dinero, tu tiempo, tu atención, incluso cuando tú mismo lo necesitabas más que nadie. ¿Cuándo priorizaste los sueños ajenos sobre los tuyos? ¿Cuándo decidiste apoyar en silencio, sin que nadie supiera lo que habías hecho? Nada de eso fue ignorado. La energía que entregaste desde la pureza de tu alma ha estado viajando, multiplicándose en campos sutiles que ahora se activan para devolvértelo todo. No es suerte. Es justicia divina. La abundancia que se aproxima hacia ti tiene una raíz sagrada. No es casual, ni aleatoria, ni repentina. Es consecuencia de un flujo natural que ha sido acumulado durante años, incluso vidas enteras. Como un río que fluye generosamente hacia el mar, has dado sin detenerte a pensar si esa corriente alguna vez regresaría a ti. Pero los ríos, tarde o temprano, retornan a su origen. La energía que entregaste vuelve ahora a ti, pero en formas más elevadas y perfectas. Y no se trata solamente de dinero físico. Estamos hablando de abundancia energética en su expresión más amplia y luminosa, oportunidades inesperadas que se materializarán delante de ti, encuentros que cambiarán tu destino, puertas que se abrirán sin esfuerzo, recursos que fluirán como imanes hacia tu campo vibracional. Todo esto es reflejo de tu esencia, un alma profundamente generosa, que ha sido preparada por mucho tiempo para sostener una vida verdaderamente próspera. Has atravesado etapas difíciles no como castigo, sino como una purificación espiritual. Fuiste como el oro que se somete al fuego, no para destruirse, sino para brillar con más fuerza. El universo te ha ido puliendo lentamente, para que ahora estés en capacidad de recibir lo que por derecho te pertenece. La prosperidad que llega no será superficial ni vacía, será rica en significado, conectada con tu propósito, alineada con tu sensibilidad emocional y tu compasión innata. Muchos dudan de su merecimiento. Muchos se sabotean al borde de recibir. Pero tú, Piscis, ya superaste esa prueba. Has dejado atrás la necesidad de justificar tu valor. Ya no tienes que hacer más para merecer. Tu existencia, por sí sola, es digna de recibir los mayores regalos del universo. Eres como una estrella que no necesita explicación para brillar, lo hace porque así fue creada. Y por eso, la abundancia que se manifiesta no es una recompensa, sino un reconocimiento profundo de lo que eres, un ser lleno de amor, de luz, de entrega verdadera. Has sido canal, guía, apoyo. Ahora el universo te llama a convertirte en recipiente, a aprender a recibir con amor, con honra, sin culpa. Porque cuando tú recibes, también elevas a otros. Cuando tú prosperas, se expande el bien a tu alrededor. Poco a poco, las señales ya están apareciendo en tu realidad.
Quizás has visto números que se repiten, monedas en lugares inesperados, sincronicidades que no puedes ignorar, sueños reveladores que anuncian regalos y recursos. No son coincidencias. Son códigos sutiles que el universo está usando para hablarte, para decirte que tu momento ha llegado. Esa sensación interior de expectativa, ese presentimiento que no puedes explicar, es tu alma reconociendo la frecuencia de la abundancia que ya está tocando tu puerta. Durante tanto tiempo fuiste el sanador, el que ofrecía sin condiciones, el que iluminaba los caminos de otros. Ahora el desafío más profundo es aprender a abrir las manos y aceptar los frutos del bien que sembraste. No es egoísmo recibir. No es vanidad abrirse al flujo de la riqueza. Es sabiduría espiritual. Porque quien no se permite recibir, termina bloqueando el ciclo completo del dar. Piscis, es tu hora. Es tu ciclo de plenitud. Lo que viene para ti no tiene comparación. La riqueza que vas a sostener no es la de los números en una cuenta, sino la de un alma consciente, llena, agradecida, lista para seguir expandiendo luz desde un lugar de abundancia real. Y en medio de este proceso de retorno generoso que el universo ha preparado con exactitud para ti, Piscis, llega la invitación a realizar un acto profundo, simbólico y sumamente poderoso, un ritual sagrado de manifestación. No se trata de mendigar favores al cielo ni de exigir más de lo que ya es tuyo por derecho, sino de abrir de par en par tu campo energético para recibir, de forma consciente y agradecida, aquello que ha sido sembrado por tu alma desde hace mucho tiempo. Busca un momento sagrado, una pausa entre mundos. Puede ser al amanecer, cuando la luz comienza a acariciar la tierra, o al atardecer, cuando el sol se despide y el velo entre planos se hace más delgado. Enciende una vela amarilla o dorada, símbolo del fuego solar que impulsa la abundancia vital. Coloca tus manos con suavidad sobre el corazón y repite, sintiendo cada palabra como si fuera un decreto eterno. Soy un canal natural de la abundancia universal. Mi generosidad pasada retorna a mí multiplicada. Recibo con gratitud todo lo que el universo ha dispuesto para mi mayor bien. Quédate ahí. Permítete visualizar cómo tu vida comienza a llenarse con manifestaciones tangibles de abundancia, una salud vibrante, relaciones llenas de amor genuino, recursos materiales que fluyen libremente, creatividad que se desborda, paz mental estable. No lo imagines como un deseo lejano. Siente que ya te pertenece. Porque en los planos energéticos ya es real. Y ahora, querido Piscis, entramos en uno de los capítulos más sensibles y transformadores de tu camino. Hablamos de esa herida que aún arde, la persona que se marchó sin dar señales, la que salió de tu vida sin una explicación, como si su presencia nunca hubiese existido, dejando atrás un corazón partido en fragmentos imposibles de clasificar. Durante semanas, meses, quizás años, has cargado ese vacío como si se tratara de una falla propia, cuestionándote 1000 veces que hiciste mal, que no dijiste a tiempo, cómo podrías haber actuado diferente para evitar esa pérdida. Hoy, el universo viene a revelarte una verdad sanadora, no fue tu culpa. Esa partida no fue un castigo ni una consecuencia de tus errores. Fue, en realidad, una liberación camuflada, una protección espiritual disfrazada de abandono. Cada vez que alguien se aleja de nuestras vidas sin cierre, nuestro corazón pisciano queda atrapado en un torbellino de culpa, en el si hubiera sido distinto, en la autocrítica. Pero el alma que se va, muchas veces, ya ha cumplido su función en nuestra historia. Esa persona fue enviada para enseñarte algo que solo su ausencia podía detonar, el descubrimiento de tu verdadero valor sin necesidad de aprobación externa. Las noches en las que lloraste en silencio mientras mostrabas una sonrisa al mundo no fueron en vano. Esas noches fueron procesos de alquimia interior. Cada lágrima vertida estaba limpiando los residuos de patrones ancestrales, la dependencia emocional, el miedo a ser abandonado, la necesidad de ser validado para sentirte digno. Este dolor tan crudo fue el fuego que funde los metales impuros.
Así como el orfebre usa calor extremo para separar el oro de las impurezas, así también tu alma ha sido refinada. La herida de esa separación se convirtió en la fragua que ahora te permite brillar con más autenticidad, con una fuerza más limpia, más verdadera. Cuando alguien se va sin decir adiós, nuestra reacción natural es correr detrás, pedir explicaciones, tratar de entender. Pero el universo, desde su infinita sabiduría, a veces corta de raíz ciertas conexiones para evitarte un sufrimiento mayor a largo plazo. Imagina que esa persona se hubiera quedado. Imagina los años que podrías haber pasado disminuyéndote para no incomodar, suprimiendo tu intuición para evitar conflictos, silenciando tu verdad por miedo a ser rechazado. ¿Acaso no fue su salida una forma de misericordia celestial? ¿No fue el cierre abrupto una señal de que esa relación ya no tenía espacio en la versión elevada de ti mismo que ahora estás encarnando? Y lo más asombroso es que, tras esa partida, algo comenzó a florecer sin que lo notaras de inmediato. Empezaste a reencontrarte con versiones de ti que habías ocultado. Volviste a escuchar esa canción que amabas, desempolvaste sueños guardados en el rincón de lo imposible, reconectaste con pasiones dormidas que habías dejado de lado para encajar. Esa soledad que temías tanto se transformó en una maestra paciente que te mostró que tu propia compañía era más que suficiente, que no necesitas a nadie para sentirte pleno. De todos los regalos que esta experiencia te ha traído, el más preciado es quizás el despertar de tu autocompasión. Porque antes sabías amar a otros sin medida, pero contigo mismo eras duro, exigente, incluso cruel. Ahora estás aprendiendo a hablarte con ternura, a consolarte como un amigo fiel, a celebrar tus logros aunque nadie más los vea. Te has convertido en tu propia fuente de aliento. Y esta autocompasión, querido Piscis, no es egoísmo. Es el pilar sobre el que se construirán tus futuras relaciones. Porque solo quien ha aprendido a amarse sin condiciones puede amar a otros sin perder su esencia. Todo este viaje de pérdida y sanación ha sido una preparación divina para el verdadero amor que está por llegar. El universo necesitaba despejar el espacio, vaciar la casa, para que pudieras recibir una conexión digna de la nueva versión de ti que ha surgido. La persona que se fue era como un mueble antiguo, no necesariamente malo, pero ya no armonizaba con la energía renovada de tu templo interior. Por eso, ahora llega el paso final de esta limpieza espiritual, el perdón. Y no perdonas porque el otro lo merezca. Perdonas porque tú mereces ser libre. Perdona la falta de cierre. Perdona las promesas que nunca se cumplieron. Perdona los sueños compartidos que no se materializaron. Pero, sobre todo, perdónate a ti por haber amado tan intensamente a alguien que no podía sostener esa intensidad. Este perdón no es resignación. No es justificar lo que ocurrió. Es decidir liberar la energía que quedó atrapada en la herida y redirigirla hacia la creación de un futuro hermoso, coherente, alineado con lo que verdaderamente eres. Has cruzado valles de soledad, has escalado montañas de introspección y ahora, Piscis, te encuentras en la antesala de tu plenitud emocional más poderosa. Y después de tantas noches de búsqueda, de tantas páginas escritas con lágrimas, silencios y suspiros, querido Piscis, llega uno de los momentos más sublimes y esperados por tu alma, el encuentro con el amor verdadero. Pero no cualquier amor, no uno que llegue a completarte, porque tú ya te has completado. No uno que venga a curarte, porque tus heridas ya han sido cerradas con la luz de tu conciencia. Este amor que se aproxima será, en cambio, una celebración divina, el reconocimiento sagrado de la maravillosa obra de arte en la que te has convertido. Será un amor que llegará a honrar tu camino, que reconocerá la luz que cultivaste en medio de la oscuridad, que admirará la sabiduría que ganaste a través de cada caída, de cada resurrección. No buscará salvarte, sino acompañarte. No vendrá a ocupar un vacío, sino a compartir su plenitud con la tuya. Y tú, con la sensibilidad y la intuición que te caracterizan, ya has comenzado a sentir su proximidad.
en el aire, en tus sueños, en las sincronías que se repiten como señales inequívocas del destino. Este amor será distinto desde el primer instante. No tratará de moldearte ni de cambiar tu esencia. Desde el primer encuentro, experimentarás esa sensación tan extraña como reconfortante de ser aceptado completamente, sin condiciones. Esta persona no temerá a tu sensibilidad emocional, la admirará profundamente, y no intentará arreglarte cuando estés pasando por un momento difícil. En lugar de eso, te ofrecerá su presencia silenciosa, compasiva, cálida, un bálsamo profundo que aliviará tu corazón sin necesidad de palabras. No te pedirá explicaciones ni te cuestionará por sentir tanto. Comprenderá tus emociones como si hablara de forma fluida el idioma invisible de tu alma. Te mirarás en sus ojos y sabrás, sin necesidad de lógica, que ese ser te entiende desde un lugar donde casi nadie ha logrado llegar. Pero lo más extraordinario de todo será la manera en la que sucederá este encuentro, no como una coincidencia caprichosa del destino, sino como la consecuencia natural de la vibración energética que ahora emites. Después de tanto trabajo interno, de tantas noches de introspección, de toda la sanación que has llevado a cabo en silencio, te has transformado en una frecuencia luminosa que solo puede ser percibida por alguien que haya hecho un trabajo similar. Este amor no será un premio por haber sufrido, sino una respuesta a la vibración que has alcanzado al aprender a amarte profundamente. Has dejado de buscar en el otro lo que no sabías darte. Ahora que ya no proyectas tus vacíos en los demás, estás verdaderamente listo para un amor que sea espejo, no muleta. En el pasado, amabas desde la necesidad. Necesitabas ser elegido para sentirte valioso. Anhelabas que te comprendieran para sentirte real. Querías ser amado para sentir que tu existencia tenía sentido. Pero ahora, has aprendido una verdad más elevada. El amor genuino nace de la elección, no de la carencia. Esta vez elegirás amar porque es una forma de belleza, no una condición para sobrevivir. Compartirás tu vida no por miedo a la soledad, sino porque reconoces el gozo de caminar junto a otro ser que también se elige a sí mismo. Este amor, a diferencia de los anteriores, no buscará completarte, sino acompañarte a evolucionar. Y aunque será un amor más maduro, auténtico y elevado, también te enfrentará a un nuevo reto, permitirte ser vulnerable otra vez. Tu corazón, que ha aprendido a protegerse con mecanismos sofisticados, tendrá que atreverse a abrirse sin miedo. Escucharás, en momentos de duda, los ecos del pasado susurrando, ¿y si vuelve a doler? ¿Y si se va también? Pero ya no serás presa del abandono. Tu nueva sabiduría sabrá calmar esos temores. La diferencia fundamental entre este amor y los que viviste antes será la profundidad de la conexión espiritual. No será solo un vínculo de cuerpos o de palabras, sino de almas. Habrá momentos en los que sentirás que comparten una conciencia expandida que los abarca a ambos, como si fueran dos expresiones del mismo espíritu en dos cuerpos distintos. Esta conexión se manifestará en detalles místicos, miradas que comunican más que 1000 palabras, emociones compartidas a distancia, sueños sincronizados, señales del universo que confirman lo sagrado de su vínculo. A diferencia de las relaciones basadas en la dependencia emocional, esta unión será un catalizador para el crecimiento mutuo. No se impulsarán con exigencias ni se juzgarán con expectativas. Se inspirarán el uno al otro simplemente por la pureza de su reflejo. Descubrirás aspectos dormidos de tu ser, quizás una creatividad que nunca habías explorado, un liderazgo que no te habías permitido ejercer, una voz interior que por fin se siente libre de expresarse. Esta persona será como un espejo mágico que te mostrará facetas de tu alma que creías olvidadas. Cuando hablamos de que el amor verdadero propone, no siempre nos referimos a una propuesta de matrimonio formal. Nos referimos a una propuesta del alma. El momento exacto en que ambas almas reconocen, con plena conciencia, que desean caminar juntas, compartir esta encarnación como compañeros espirituales.
Esta propuesta puede llegar de formas inesperadas, una conversación bajo las estrellas en la que se dan cuenta de que no imaginan la vida sin el otro, un instante de crisis donde descubren que son su primer pensamiento mutuo en medio de la adversidad, o incluso un día ordinario que, sin previo aviso, se convierte en sagrado por la certeza compartida de que se han encontrado para siempre. Para estar verdaderamente preparado para recibir este amor que ya se acerca, el universo te pide que realices algunas preparaciones energéticas finales. En primer lugar, limpia tu espacio físico. Tu hogar no necesita ser perfecto, pero sí debe reflejar la belleza, la armonía y la serenidad que ahora habitan dentro de ti. Que cada rincón sea un reflejo de tu alma en paz. En segundo lugar, cultiva tu jardín interior. Sigue nutriendo tus pasiones, tus talentos, tus intereses espirituales. No esperes a que el otro llegue para empezar a vivir, vive ahora con plenitud, y cuando llegue, tendrás un mundo interior hermoso para compartir. Y por último, pero no menos importante, practica la gratitud anticipada. Agradece por este amor como si ya estuviera en tu vida. Siéntelo cerca. Bendice su llegada. Esta gratitud no solo prepara tu campo vibratorio, sino que lo convierte en un imán natural para atraer aquello que está en resonancia con tu corazón. La gratitud, cuando se ofrece antes de recibir, es una declaración de fe, una señal al universo de que ya estás listo para abrir las puertas a lo que verdaderamente mereces. Querido Piscis, lo que viene es sagrado. Y tú estás preparado. Piscis, has cruzado 3 portales cósmicos que han transformado cada rincón de tu existencia, el portal de la abundancia recuperada, el portal de la liberación sanadora y el portal del amor verdadero. Aunque puedan parecer procesos separados, en realidad son diferentes rostros de una misma metamorfosis divina que está ocurriendo en tu interior y reflejándose en tu mundo externo. Esta no es una simple etapa de cambio, es una transfiguración total del alma, una actualización vibracional profunda que te eleva hacia la vida que tu espíritu siempre supo que merecía. La abundancia que está llegando no se limita a lo económico, aunque también lo incluye, sino que es la manifestación tangible del nuevo valor que te reconoces a ti mismo. Has dejado de mendigar validación y has aprendido a sostener tu luz con dignidad. Por eso el universo ahora responde con generosidad. La liberación de vínculos tóxicos no es simplemente un adiós, es la purificación energética que permite el ingreso del amor genuino, de relaciones que nutren, expanden y respetan tu esencia. Y el amor verdadero que se aproxima no es una simple historia romántica, es el reflejo vibratorio de la relación honesta, profunda y compasiva que has construido contigo mismo. En los próximos meses vivirás lo que los antiguos sabios y alquimistas describían como la transmutación total. Tu vida comenzará a cambiar a tal velocidad y en tantas direcciones simultáneas, que habrá días en los que te preguntarás si estás soñando. Pero no es un sueño, es el despertar. El despertar de tu destino superior. Lo que por tanto tiempo parecía lejano, inalcanzable o destinado a otros, por fin se hace presente en tu vida como una consecuencia natural de tu evolución interna. La clave para atravesar este momento de transformación sin perderte en el vértigo de lo nuevo es mantenerte en tu centro. Cuando todo a tu alrededor se expanda o se sacuda, recuerda que tú eres el ancla. Que tu alma ha esperado este momento durante muchas encarnaciones. Que cada caída, cada pérdida, cada desilusión fue preparación. Y que ahora tienes la sabiduría emocional, espiritual y energética para sostener toda esta abundancia, este amor, esta libertad. Has sido forjado en el fuego de las pruebas y por eso ahora puedes sostener la bendición. Una de las lecciones más sorprendentes que llegarán a ti en esta nueva etapa será entender que tener mucho de todo lo bueno también puede ser un reto profundo. Tendrás que tomar decisiones que antes ni siquiera podías imaginar, elegir entre oportunidades laborales igualmente extraordinarias, entre distintas formas de invertir tu energía y recursos, entre diferentes caminos para expresar tu creatividad liberada. Ya no elegirás desde la carencia o el miedo,
sino desde la alineación y la coherencia con tu propósito más elevado. Y aquí es donde tu don natural como Piscis será fundamental. Tu intuición, tu capacidad para leer las energías invisibles, para sentir lo que aún no ha sido dicho, será tu brújula sagrada. No permitas que la mente racional y analítica nuble la voz de tu corazón. Ese corazón, que ha sido herido y curado, sabe con precisión cuál es el siguiente paso. Confía en tu sensibilidad, porque ella es un superpoder en esta etapa de manifestación. Una de las transformaciones más reveladoras será la forma en que cambiará tu manera de servir al mundo. Antes dabas desde la necesidad, necesitabas ser necesario, temías no ser amado si no eras útil. Pero eso quedó atrás. Ahora servirás desde el desborde, desde la plenitud, desde el deseo genuino de compartir lo que te rebalsa. Tus palabras serán más sabias porque ya no hablarás desde tus heridas, sino desde la sanación. Tu ayuda será más efectiva porque ya no estará contaminada por necesidades ocultas. Podrás ofrecer recursos, tiempo, consejo y guía con generosidad auténtica, sin agotarte ni sacrificarte. Todos estos cambios exigirán que desarrolles una nueva identidad. Ya no eres el Piscis que siempre da hasta quedarse vacío, el que ama hasta romperse, el que sacrifica su bienestar por los demás. Has renacido en una versión más equilibrada, más consciente, más poderosa de ti mismo. Ahora eres alguien que da y también recibe. Que ama desde la sabiduría, no desde el sacrificio. Que atrae relaciones recíprocas, auténticas, profundas. Esta nueva identidad puede sentirse extraña al principio, como si estuvieras estrenando un cuerpo emocional y energético completamente nuevo. Sé paciente contigo mismo. Dale tiempo a esta nueva versión de ti para que se arraigue con firmeza y amor. Has dejado de ser el eterno buscador, el estudiante incansable que mira afuera en busca de respuestas. Ahora eres el maestro. El portador de sabiduría. El guía silencioso que, sin necesidad de imponerse, inspira con su sola presencia. Esta es una de las transiciones más profundas que puede vivir un alma, pasar de la búsqueda a la encarnación de la verdad. Y tu verdad, Piscis, ya no es teórica. Ha sido pulida por el dolor, fortalecida por la sanación, iluminada por la experiencia directa. Con este nuevo nivel de conciencia, llega también una responsabilidad sagrada. Tu luz será un faro para muchos. Personas cercanas y desconocidas sentirán un llamado inexplicable hacia ti. Buscarán tu consejo, tu claridad, tu guía. Es importante que recuerdes que tu misión no es cargar a nadie ni salvar a nadie. Tu misión es ser ejemplo viviente de lo que es posible cuando un alma decide sanar profundamente y vivir en coherencia con su luz más elevada. Inspira, sí. Acompaña, sí. Pero sin perderte en las historias ajenas. Mantén tu energía limpia, fuerte, centrada. Habrá quienes se sientan tocados por tu transformación y comiencen su propio camino. Otros no estarán listos, y eso también está bien. No todos despiertan al mismo tiempo. Y tú, con tu nueva madurez espiritual, sabrás soltar sin juicio, sin apego, sin culpa. Otra de las grandes revelaciones que esta etapa trae consigo es el arte de recibir. Durante años, tu balanza interna estuvo descompensada, dabas sin medida, muchas veces sin recibir nada a cambio. Hoy sabes que recibir es un acto de humildad y de equilibrio. En el trabajo, no aceptarás ser explotado ni invisibilizado. Reconocerás tu valor y exigirás retribución justa. En tus relaciones, ya no sostendrás vínculos unilaterales, buscarás reciprocidad. En el amor, por fin permitirás ser amado con la misma intensidad y entrega con la que tú amas. Y desde este nuevo estado del ser, tus poderes de manifestación se elevan a un nivel superior. No porque hayas aprendido técnicas nuevas, sino porque has eliminado las resistencias internas que bloqueaban tu canal de creación. Ahora, cuando deseas algo, ya no lo haces desde la desesperación o la necesidad.
Lo haces desde la alineación pura con tu propósito. Y desde ese lugar, todo llega con fluidez. Piscis, has renacido. Estás listo para sostener todo lo que antes solo soñabas. Lo que viene es el reflejo directo de quien te has convertido. Y ese ser es absolutamente extraordinario. Tus deseos están limpios, libres de las agendas del ego y profundamente alineados con el bien más elevado. Por esa razón, el universo puede responder a ellos con una rapidez y plenitud asombrosas. Esta sincronía perfecta no es casualidad, sino el reflejo directo de la claridad y la pureza con la que ahora manifiestas tu realidad. Tu transformación personal no solo impacta tu vida actual, sino que crea ondas expansivas de sanación que se extienden tanto hacia atrás, sanando a tus ancestros, como hacia adelante, beneficiando a futuras generaciones de tu linaje familiar. Estás rompiendo cadenas invisibles que han mantenido atada a tu familia durante generaciones, patrones de autosacrificio que drenaban la energía vital, vínculos de codependencia que sofocaban el crecimiento, y miedos profundos al abandono que limitaban la expresión auténtica del amor. Sin que ellos lo comprendan del todo, los miembros de tu familia pueden comenzar a experimentar sus propios despertares, liberándose poco a poco de esas ataduras emocionales y energéticas. Tu proceso de sanación está desatando energías ancestrales que estuvieron atrapadas por décadas, devolviendo la libertad espiritual a todo tu linaje. Este regalo ancestral que ofreces no tiene precio, no hay mayor acto de amor que sanar no solo para ti, sino para quienes vinieron antes y para quienes vendrán después. Para mantener el flujo constante de abundancia en tu vida y fortalecer esta corriente sanadora, el universo te invita a establecer un ritual diario sencillo pero profundamente poderoso. Cada mañana, antes de iniciar tus actividades cotidianas, dedica 5 minutos para conectarte conscientemente con la energía pura de la abundancia. Busca un lugar tranquilo, siéntate en silencio y coloca tus manos suavemente sobre tu corazón. Respira profundo y, con intención clara, repite estas palabras. Soy un canal abierto para la abundancia universal. Recibo con gratitud todo lo que es para mi bien más alto. Doy con alegría desde el desborde natural de mi ser. Mientras pronuncias esta afirmación, visualiza una luz dorada que llena cada célula de tu cuerpo, irradiando hacia afuera y atrayendo hacia ti todo lo que necesitas para prosperar y crecer en armonía. Este acto simple, realizado con constancia y fe, sintoniza tu vibración con la frecuencia de la prosperidad, creando un puente energético con el cosmos. Pero antes de seguir adelante, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video nuevo que te acompañe en esta senda de transformación. Y si sientes el llamado para atraer prosperidad auténtica en 2025, comenta abajo, estoy listo para recibir. Así crearemos un vínculo energético colectivo que nos llevará hacia lo mejor que está por venir. Ahora sí, vamos al video. Para mantener tu corazón libre de resentimientos o bloqueos que puedan entorpecer el flujo del amor, es fundamental desarrollar una práctica diaria de perdón continuo. No esperes a que surjan heridas profundas para perdonar, practica el perdón en las pequeñas irritaciones cotidianas. Cada noche, antes de dormir, revisa mentalmente tu día y reconoce cualquier momento en el que hayas sentido molestia, juicio o resentimiento hacia alguien. Luego, envía pensamientos sinceros de perdón y comprensión hacia esa persona, recordando que todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro nivel actual de conciencia. Además, crea un jardín del amor propio dentro de tu vida diaria. Dedica tiempo semanalmente a actividades que nutran tu relación contigo mismo, un baño relajante con sales aromáticas, una caminata consciente en la naturaleza, momentos para expresar tu creatividad, o simplemente sentarte en silencio y disfrutar de tu propia compañía. Este jardín no es egoísmo ni vanidad, es un cuidado espiritual fundamental. Así como riegas y limpias tu jardín físico para que florezca, debes cuidar tu jardín emocional para preservar tu bienestar y tu capacidad de amar a los demás desde un lugar sano. Otra práctica esencial es la gratitud anticipada.
En lugar de agradecer solo lo que ya tienes, agradece también por las bendiciones que están en camino. Cada día, dedica unos minutos a dar gracias por el amor que se acerca, por la abundancia que se manifiesta y por las oportunidades que se están creando. Esta actitud no solo eleva tu vibración, sino que acelera la llegada de todo lo que anhelas. Mientras tu vida se transforma radicalmente, es posible que experimentes lo que podríamos llamar síndrome del impostor espiritual. Esa pequeña voz interna podría susurrar: ¿realmente merezco todo esto? ¿No debería sufrir más para ser una persona espiritual? Esta voz proviene de condicionamientos ancestrales que asocian la espiritualidad con el sacrificio, el sufrimiento y la escasez. Pero la verdad es completamente opuesta. Cuanto más alineado estés con tu verdad espiritual, más abundante, amoroso y libre será tu camino. La abundancia es la manifestación natural de un alma que vive en armonía con las leyes universales. No todos en tu círculo social estarán cómodos con tu transformación. Algunas personas pueden sentirse amenazadas por tu nueva confianza, celosas de tu abundancia o confundidas por tu calma interior. Esto es completamente normal y predecible. Recuerda que tu misión no es hacer que otros acepten o se sientan cómodos con tu crecimiento, sino mantenerte fiel a tu nueva vibración. No permitas que las reacciones de otros te hagan retroceder a viejos patrones ni te desvíen de tu camino. Cuando la abundancia llega de forma repentina, después de años de escasez, puede generar vértigo emocional. Por eso es crucial que te muevas conscientemente en esta nueva realidad. Evita tomar decisiones impulsivas o cambios drásticos que puedan desestabilizar tu proceso. Establece una regla personal para cualquier decisión financiera importante: espera al menos 48 horas antes de actuar. Este tiempo te permitirá calmar la emoción inicial y tomar decisiones desde un lugar de sabiduría centrada y calma. Tu transformación personal inevitablemente afectará también tus relaciones sociales. Algunas amistades se profundizarán porque podrán conectarse contigo desde un lugar de igualdad y madurez, dejando atrás dinámicas de salvador y salvado. Otras amistades pueden desvanecerse naturalmente porque ya no habrá compatibilidad vibratoria. No intentes aferrarte a conexiones que ya no sirven a tu evolución. Permite que las relaciones se transformen de forma orgánica. Confía en que las personas correctas para tu nueva versión aparecerán en el momento justo, mientras que aquellas que ya cumplieron su propósito se alejarán con gracia y sin conflicto. Finalmente, recuerda que tu transformación no es solo para tu beneficio personal. Es parte de un plan cósmico más amplio. Has sido preparado para convertirte en un faro de esperanza y guía para otras almas que están atravesando procesos similares. Tu sanación, tu crecimiento y tu alineación vibracional están contribuyendo a elevar la conciencia colectiva. Eres un canal indispensable en esta nueva era de luz y expansión. Has navegado por valles oscuros que pocos se atreven a explorar, y lo has hecho con éxito, con valentía y con un corazón abierto. Tu misión no implica convertirte en un predicador o en un gurú, ni en alguien que impone creencias, simplemente requiere que vivas tu verdad con total autenticidad. No necesitas palabras grandilocuentes ni discursos elaborados, tu ejemplo silencioso será más poderoso que 1000 palabras. Cuando otros vean cómo has transformado tu vida, se inspirarán naturalmente a comenzar su propio viaje de sanación y crecimiento interior. Considera la posibilidad de crear o unirte a círculos sagrados donde las personas puedan compartir sus propios procesos de transformación en un ambiente seguro, respetuoso y libre de juicio. Estos espacios pueden ser tan formales o informales como tú lo desees: un grupo de meditación, un círculo de mujeres, una comunidad de artistas o simplemente reuniones regulares con amigos que transitan caminos similares de evolución y crecimiento. De esta forma, tu hogar y tu energía se convertirán naturalmente en un santuario, un refugio de paz y renovación donde otros podrán venir a recargar sus energías y encontrar apoyo. Tu presencia pacífica y tu corazón sanado crearán un campo de seguridad emocional que las personas podrán sentir instintivamente, incluso sin palabras.
Una de las habilidades más desarrolladas que ahora posees es lo que podríamos llamar alquimia emocional, la capacidad de transformar emociones densas y pesadas en luz, sabiduría y crecimiento. Esta es una facultad rara y preciosa, que te posiciona como un gran servicio para el mundo. Cuando otros atraviesan crisis emocionales o momentos de gran incertidumbre, tu presencia serena y centrada puede ayudarles a encontrar su propio centro y equilibrio. No necesitas hacer nada específico, ni ofrecer soluciones ni consejos, basta con que mantengas tu campo energético estable y brillante, permitiendo que los demás se calibren con tu paz interior. La abundancia material que está fluyendo hacia tu vida no es solamente para tu comodidad o bienestar personal. Más allá de ello, es una herramienta sagrada para tu servicio al mundo. Con recursos financieros, tienes la capacidad real y tangible de apoyar causas que resuenan profundamente con tu corazón, de ayudar a otros en momentos de necesidad, y de crear proyectos que eleven la conciencia colectiva y generen un impacto positivo duradero. Por eso, desarrolla una práctica consciente de dar, destina un porcentaje de tus ingresos a obras benéficas o iniciativas de impacto social, pero elige cuidadosamente dónde dirigir esta energía. Confía en tu intuición para guiarte hacia las organizaciones, personas o proyectos que pueden utilizar tus recursos con la mayor efectividad y amor. En los próximos meses, presta especial atención a tus sueños. Como Piscis, ahora más que nunca estás abierto a recibir visiones proféticas que te brindarán pistas claras y profundas sobre tu futuro cercano y lejano. Estos sueños no serán comunes o triviales, tendrán una calidad cristalina, con una sensación de gran importancia y detalles tan vívidos que permanecerán grabados en tu memoria por días o incluso semanas. Te recomiendo mantener un diario de sueños junto a tu cama y, cada vez que despiertes de uno que sientas significativo, escribirlo inmediatamente antes de que los detalles se desvanezcan. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones, símbolos y mensajes que te revelarán qué camino estás creando y qué paso seguir. Tu campo energético transformado también está atrayendo sincronicidades a un ritmo acelerado. Esto se manifiesta a través de números repetitivos que aparecen con frecuencia, encuentros casuales pero significativos con personas que aportan algo a tu camino, libros o mensajes que aparecen justo en el momento preciso, y oportunidades inesperadas que surgen cuando más las necesitas. Estas sincronicidades no son simples coincidencias, son confirmaciones directas del universo de que estás en el camino correcto. Cada vez que las notes, tómalas como señales claras para avanzar con confianza y firmeza en la dirección que has elegido. Durante tus meditaciones profundas o momentos de quietud, es probable que recibas visiones de tu futuro. Podrás ver con claridad cómo te imaginas, dónde vivirás, qué tipo de trabajo realizarás, con quién compartirás tu vida y qué legado estarás construyendo. No son meras fantasías ni ilusiones, son vislumbres reales de la línea temporal que estás creando con tus elecciones presentes. Usa estas visiones como brújula para guiar tus decisiones diarias, preguntándote constantemente, ¿esta elección me acerca o me aleja de la versión de mí mismo que he visto en mis visiones? Permite que tu yo futuro te inspire y dirija hacia las decisiones más alineadas y auténticas. El universo también te enviará mensajes a través de otras personas, muchas veces de forma sutil e inesperada. Alguien puede mencionar casualmente algo que sea exactamente lo que necesitabas escuchar, un extraño puede darte un cumplido que confirme algo profundo que has estado sintiendo sobre ti mismo, o un niño puede expresar una inocencia cargada de sabiduría que ilumine tu situación. Mantente abierto y receptivo a recibir esta orientación divina a través de cualquier canal o medio, pues el universo es infinitamente creativo y siempre encuentra nuevas maneras de comunicarse contigo. Tu transformación está dejando una huella energética poderosa en el campo morfogenético de la humanidad. Cada vez que un alma sana completamente y vive en alineación con su verdad más profunda, facilita que otras almas puedan hacer lo mismo con mayor facilidad. Tu sanación personal contribuye directamente a la sanación colectiva del planeta.
Esto significa que tu trabajo interior no tiene límites personales, sus efectos se expanden mucho más allá de tu vida, ayudando a crear un mundo más amoroso, consciente y abundante para todas las generaciones venideras. Hay almas especiales que están esperando encarnar en esta era, pero solo pueden hacerlo cuando la energía de la Tierra esté suficientemente purificada y elevada. Tu transformación, junto con la de otros trabajadores de la luz como tú, está creando las condiciones energéticas necesarias para que estas almas altamente evolucionadas puedan llegar y contribuir con su luz. Independientemente de si tienes hijos biológicos o no, eres un padre energético de la nueva generación de niños conscientes y altamente evolucionados que están por nacer en el planeta. Finalmente, considera documentar tu viaje de transformación de alguna manera. Puede ser a través de un diario íntimo, un blog, una expresión artística, música o cualquier forma de creatividad que resuene contigo. Tu historia de sanación, contada con autenticidad y desde el corazón, podría ser justo lo que otra alma necesita para encontrar esperanza y luz en su propia oscuridad. No necesitas ser un escritor profesional ni un artista famoso, simplemente comparte tu verdad, porque la autenticidad de tu experiencia tiene el poder de sanar y transformar a otros. Será más valiosa que cualquier técnica literaria perfeccionada, porque proviene de la autenticidad de tu alma. Has completado un ciclo mayor en tu evolución espiritual. Has dejado atrás el papel de herido para convertirte en sanador, del estudiante al maestro, del que busca al que encuentra. Pero este no es el final de tu viaje, es, en realidad, el comienzo de un nivel completamente nuevo de existencia. En este nuevo nivel, ya no vives solo para aprender las lecciones kármicas básicas. Ahora vives para crear belleza, para expresar amor en su forma más pura, para manifestar alegría verdadera y para ser un canal limpio y radiante de la divinidad encarnada en forma humana. Querido Piscis, mientras llegamos al final de este viaje juntos, quiero que sientas la inmensidad del reconocimiento cósmico que está siendo dirigido hacia ti en este preciso momento. Cada estrella del cielo nocturno celebra tu transformación, cada ola del océano canta tu nombre, y cada flor que se abre honra tu despertar. No eres simplemente otro ser humano atravesando la vida, eres un guerrero de la luz que ha cumplido una de las misiones más difíciles que un alma puede asumir, transformar la herida en sabiduría, el dolor en poder y el miedo en amor. Te invito a cerrar los ojos un instante, respirar profundamente y permitir que la verdad de estas palabras resuene en cada célula de tu cuerpo. Tu tiempo de espera ha terminado. Tu era de escasez y de dolor no correspondido ha quedado atrás. Has entrado en la era donde todo lo que toques se convierte en oro. No porque hayas aprendido un truco mágico, sino porque finalmente te has convertido en la expresión pura y auténtica de quien siempre fuiste destinado a ser. Lleva contigo este mantra sagrado para tu nueva vida. Soy abundancia en movimiento. Soy amor en acción. Soy luz manifestada. Recibo con gratitud, doy con alegría. Vivo con propósito. Mi pasado me ha preparado. Mi presente me honra. Mi futuro me llama. Soy quien he estado esperando. Soy la respuesta a mis propias oraciones. Soy libre. Soy completo. Soy suficiente. Y así es. Que la abundancia fluya hacia ti como un río inagotable, que el amor te encuentre preparado y receptivo, y que tu luz brille tan intensamente que ilumine no solo tu camino, sino también el de todos aquellos que tengan la fortuna de cruzarse contigo. Que cada día de tu nueva vida sea la confirmación de tu valor infinito, de tu belleza innata y de tu poder creativo ilimitado. Que sepas en lo más profundo de tu ser que mereces cada bendición que llega a ti, no por lo que has hecho, sino por lo que simplemente eres. Nunca, jamás dudes de tu propia magnificencia. El universo te ama, querido Piscis. Y ahora, finalmente, tú también te amas. Y así es, y así será, y así ha sido siempre. Descubre qué tiene preparado el cosmos para ti.
Las estrellas se han alineado de una manera única, configurando un ciclo evolutivo sorprendente y exclusivo para tu signo. El cambio que se avecina será monumental. Has trabajado arduamente para liberarte de cargas kármicas con paciencia y perseverancia. Ahora ha llegado el momento de la liberación. El universo reconoce tu esfuerzo y está orquestando una transformación que marcará un antes y un después en tu vida. Durante mucho tiempo sentiste que nadabas contra la corriente, enfrentando desafíos que parecían insuperables y buscando apoyo que no siempre llegó. En tus momentos más oscuros, la esperanza parecía desvanecerse, pero ofreciste tu luz y apoyo a los demás, muchas veces sin recibir nada a cambio. Cada acto, cada lágrima, cada gesto de bondad han sido vistos por los planos superiores. Ahora tu intuición, ese regalo poderoso de ser Piscis, te susurra que un cambio significativo está por llegar. Tal vez ya estés notando señales, encuentros inesperados o sincronías que escapan a tu comprensión. Todo esto son indicios claros de que la rueda del destino ha comenzado a girar a tu favor. Júpiter y Neptuno, tus guardianes planetarios, han fusionado sus energías para regalarte un ciclo casi mágico. En el pasado, tal vez dudaste de tu singularidad y potencial, dejando pasar oportunidades que podrían haber transformado tu camino. Pero el tiempo del universo no se mide con nuestro reloj. Y ahora, tu momento glorioso ha llegado, aquello que creías perdido regresa, multiplicado y fortalecido. Es el instante de activar tu suerte. Te invito a demostrar tu compromiso, dale me gusta a este video y suscríbete al canal en las próximas 48 horas. Así abrirás las puertas a la abundancia y prepararás tu camino para todo lo que está por venir. No dejes pasar esta oportunidad. Activa tu fortuna ahora mismo. Es hora de empoderarte y reclamar tu abundancia. El universo está atento a tu llamado. Recuerda que el camino hacia tu prosperidad está en tus decisiones. ¿Has notado cómo en ocasiones te han menospreciado? ¿Cómo tus ideas fueron ignoradas hasta que otros las tomaron y recibieron el reconocimiento? Esa experiencia formó parte de tu crecimiento kármico. Te enseñó a valorar tu esencia, a forjar una fortaleza interior que no cede ante la presión externa y a desarrollar la inteligencia para discernir las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Las constelaciones anuncian un encuentro que revolucionará tu percepción de la vida. Una figura del pasado o un nuevo lazo aparecerá en tu camino, guiándote hacia horizontes inesperados. Al principio puede parecer insignificante, pero ese encuentro será el inicio de una etapa trascendental. Una serie de acontecimientos está por conducirte hacia tu auténtico camino. Mantente atento a las señales del cosmos, porque muchos nacidos bajo el signo de Piscis sienten una inquietante emoción, como si un evento crucial estuviera a punto de manifestarse. No es simple ilusión, es tu capacidad innata para percibir esos sutiles cambios en la energía que te rodea. Tu ser interior ya intuye que un cambio significativo se aproxima y se está preparando para recibirlo. Confía en esa certeza. Permite que esa guía interna te muestre el camino, incluso cuando la lógica o la razón parezcan decir lo contrario. En este instante, tu intuición está más afilada que nunca. Recuerda aquellos momentos en los que ofreciste tu ayuda sin esperar nada a cambio. Cada uno de esos gestos está registrado en el vasto libro del destino y ahora ha llegado el tiempo de recibir tu recompensa multiplicada. Personas que pensaste que estaban fuera de tu vida regresarán con alternativas que nunca imaginaste. La energía se moverá con tal fuerza que sentirás que estás en medio de un torbellino de transformaciones. Este es tu momento para actuar, el triunfo está cerca, pero eres tú quien debe abrir la puerta. Dale me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario afirmando, yo Piscis, mi suerte está en marcha, para activar la energía del éxito en tu vida. Atrévete a realizar estas simples acciones y accede a la vibrante energía de prosperidad que se acerca en tus días venideros. La situación económica que te ha causado inquietud por tanto tiempo está a punto de experimentar un cambio profundo.
El dinero comenzará a fluir desde fuentes inesperadas, incluso de lugares que ni habías considerado. Podrías recibir una mejora económica imprevista, una herencia que te sorprenda, un reconocimiento financiero o una propuesta tan atractiva que será imposible rechazarla. El universo está listo para devolverte aquello que alguna vez creíste perdido, especialmente en esos momentos donde te sentiste atrapado y tus sueños parecían inalcanzables. Esa vulnerabilidad que antes viste como debilidad ahora será tu mayor fortaleza. Comenzarás a ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Tu habilidad para conectar emocionalmente con los demás te abrirá puertas para formar relaciones genuinas con personas influyentes que serán atraídas por tu autenticidad. En un mundo lleno de superficialidades, tu sinceridad será un regalo invaluable. En el amor, también habrá cambios positivos. Si tienes pareja, la relación alcanzará un nivel más consciente, lleno de conexión y comprensión mutua. Si estás soltero, prepárate para una experiencia romántica que cambiará tu visión del amor. Este vínculo será tan puro y profundo que entenderás que todo lo vivido antes fue solo preparación para esta gran conexión. En cuanto a tu salud, que quizás te ha preocupado últimamente, notarás una revitalización en tu energía. Sentirás una vitalidad renovada que hacía tiempo no experimentabas. Incluso molestias persistentes comenzarán a desaparecer, como por arte de magia. Esto no es casualidad, sino el fruto de una limpieza espiritual profunda que está ocurriendo en tu interior. Cuando el alma se libera de viejas cargas, el cuerpo responde con sanación. No olvides que la energía de la abundancia está al alcance de tu mano, justo ahora. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para abrir las puertas a la prosperidad financiera. Comparte en los comentarios la frase, yo Piscis estoy receptivo a la prosperidad, y observa cómo el universo comienza a actuar a tu favor. Personas del pasado volverán a cruzar tu camino, pero de maneras inesperadas. Aquella persona que te causó dolor podría convertirse en el puente hacia tu felicidad. Por otro lado, quienes recibieron tu apoyo en tiempos difíciles regresarán con la intención de recompensarte multiplicando lo que ofreciste. Estos lazos tienen un propósito kármico, cerrar ciclos, entregar valiosas lecciones y traer las recompensas que mereces. No te cierres a estas reconexiones, aunque al principio puedan generar dudas o incertidumbre. Son oportunidades cruciales. Tu creatividad llegará a alturas insospechadas. Las ideas que surgen en ti tienen la fuerza para convertirse en grandes logros. No las menosprecies ni las descartes por parecer fantasiosas o poco prácticas. Toma nota de cada idea e intuición, porque pronto descubrirás que estás en sintonía con una fuente superior de inspiración. En el trabajo, se acercan cambios importantes. Puede que pierdas una posición que creías segura, solo para descubrir un propósito más profundo. O tal vez aparecerá una oportunidad desafiante que liberará tu verdadero potencial. Los viajes que siempre anhelaste pero no concretaste están por hacerse realidad. Tu entorno cambiará, conocerás personas fascinantes y vivirás experiencias que transformarán tu vida. Un lugar en particular dejará una marca profunda en ti, y podrías considerar mudarte o pasar temporadas allí, ya que esa energía resonará con tu esencia. Es momento de activar la energía del amor, así que una vez más, dale me gusta al video, suscríbete y comenta, yo Piscis, el amor está en camino hacia mí. Estas acciones sintonizarán la vibración del cariño y la atracción para esta nueva fase lunar. Tus relaciones personales se profundizarán y hasta los desacuerdos más difíciles encontrarán solución. Es hora de actuar y dar el paso hacia tu transformación personal. Comprenderás que muchos malentendidos surgieron por falta de empatía o por no considerar el punto de vista de los demás. Esta renovada sensibilidad emocional te convertirá en un pilar de armonía en tu entorno, una fuente de paz que todos anhelan. Tu desarrollo espiritual, que siempre ha guiado tu vida, ahora brillará con mayor claridad. Querido Piscis,
Has llegado hasta aquí porque estás listo para abrazar la transformación que el universo ha estado preparando para ti. Esta etapa de tu vida no es una casualidad, es la manifestación de todo tu esfuerzo, paciencia y amor que has puesto en tu camino espiritual y personal. Ahora, más que nunca, es el momento de tomar las riendas de tu destino y activar la energía que te llevará hacia la prosperidad, el amor y la plenitud. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, te invito a que te unas a esta comunidad de luz, crecimiento y sabiduría. Suscríbete al canal Astrología de la Sabiduría para seguir recibiendo guías poderosas que te acompañen en tu evolución y te inspiren a crear la vida que mereces. Dale me gusta a este video para mostrar tu compromiso con tu propia abundancia y deja un comentario que diga, yo Piscis estoy listo para prosperar. Así, juntos, abriremos las puertas para que la energía positiva fluya sin límites hacia ti. Cada pequeño gesto cuenta y se convierte en un imán para atraer nuevas bendiciones. Por eso, quiero compartir algo muy especial contigo. Si este video alcanza los 6000 me gusta, prepararé un contenido exclusivo donde revelaré los secretos para triunfar en la vida, alcanzar el éxito y manifestar abundancia y prosperidad en todas las áreas. Será un regalo para ti y para todos los que estén dispuestos a dar el siguiente paso en su camino hacia la grandeza. No dejes pasar esta oportunidad única. El universo está atento a tus decisiones y responde a la energía que emites. Tu futuro está lleno de posibilidades infinitas y con cada acción que tomas, estás creando el presente que deseas. La abundancia, el amor y la salud que soñaste siempre están a tu alcance. Solo debes confiar y permitir que la magia suceda. Recuerda siempre que eres un ser de luz con un poder inmenso, y que mereces lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Esta transformación no solo es un cambio exterior, es el despertar profundo de tu esencia, de tu alma, que ahora brilla con más fuerza que nunca. La conexión con tu intuición, la apertura a nuevas oportunidades y la valentía para soltar lo que ya no te sirve te llevarán a una nueva realidad. Gracias por ser parte de este viaje cósmico conmigo. Sigamos caminando juntos hacia ese horizonte lleno de luz, donde tus sueños se vuelven realidad y tu espíritu se expande en libertad. No olvides suscribirte, dar me gusta y dejar tu comentario para activar todo este poder en tu vida. Estoy aquí para acompañarte en cada paso. Y recuerda, cuando lleguemos a los 6000 me gusta, llegarán los secretos para que alcances la vida abundante y próspera que mereces. Vamos juntos hacia esa nueva era de luz y éxito, querido Piscis. El universo te respalda y yo también.